Cuando se mira a los ojos, ¿qué se ve? A la pupila también se le dice niña, como si algo de nuestra infancia se escondiera ahí. Es que algo se esconde ahí, algo acuoso y transparente que no es un adentro ni es un afuera. El trabajo de los ojos, Mercedes Halfon. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al 8º episodio del podcast del Laboratorio de Lectura, un episodio que siento que se demoró un poco, si bien estoy dentro del parámetro de lanzar uno por mes. Hace más o menos 3 semanas que tenía ya el tema y que iba armando el archivo y el guión, pero bueno, nunca me sentaba a diagramarlo completamente y a grabar, pero acá estoy. Si es la primera vez que llegás acá, te cuento que mi nombre es Soledad Arienza, yo soy de Buenos Aires, egresé de la carrera de Letras de la UBA y me dedico a leer, a escribir, a enseñar y a investigar, siempre en torno a la literatura. Si todavía no lo hiciste, podés darle al botón seguir en Spotify y también seguirme en el Instagram del proyecto, que es @labdelectura. Y también recordarte que Spotify tiene la posibilidad de calificar lo que uno escucha mediante un sistema de estrellitas. Así que, si tenés ganas y si te gusta este podcast, podés valorar positivamente el proyecto, así llega a más gente y se sigue difundiendo. Bueno, este es el 8º episodio y el tema para hoy es la literatura y la mirada. Y yo lo que quise hacer acá es empezar a pensar textos que problematizaran. A veces la cuestión de la mirada está en la literatura siempre porque de alguna manera siempre se narra se presenta algún punto de vista, se narra desde algún lugar, se muestra se configura algún tipo de visión sobre el mundo, sobre las cosas, ¿no? Diciéndolo así muy, muy mal y pronto. Pero hay textos que lo ponen en primer plano, la cuestión del mirar, la cuestión de los ojos incluso, en el sentido bien del cuerpo, y empecé a hilar textos que tuvieran que ver con eso, y eso es lo que quiero compartir hoy. En primer lugar, la relación de la mirada con los otros. Esto es bastante obvio, pero bueno, la cuestión de los ojos, el mirar, nos hace relacionarnos con otras personas, con otros seres. Y me gusta pensar esto de la mirada como vínculo, ¿no? ¿Qué pasa cuando miramos? Y los distintos tipos de miradas que tenemos en nuestra vida con los cuales nos encontramos. Distintos tipos de conexiones, porque y acá mirar también no solamente en el sentido físico de que miro a alguien con mis ojos, sino también cómo soy considerado o considerada por alguien, ¿no? Porque hay miradas que son muy empoderantes, por así decirlo, ¿no? De gente que nos mira de una manera que nos enraiza y nos da seguridad. Hay miradas muy fundacionales en ese sentido. A mí me ha pasado de gente que tuve la suerte de cruzarme en mi vida, cuya mirada sobre mí fue totalmente determinante en la manera en que después conformé mi subjetividad, mi propia persona. Pero también hay miradas que pueden generar lo contrario, ¿no? Miradas muy hirientes, miradas crueles, miradas que nos pueden tirar para abajo. Pero siempre estamos así, ¿no? En relación con otros y con otras. Y en ese sentido, primero traigo a colación un texto que es un clásico del crítico de arte, escritor y artista John Berger, que él en un texto que se llama Modos de ver, de 1972, trabaja la relación entre los modos de ver y la interpretación. Son 7 ensayos y cuando estuve armando esto vi que en realidad al principio esto fue un programa televisivo del cual luego surge este libro. Y me gusta porque ya desde las primeras páginas Berger hace relación al carácter relacional de la mirada y él dice: nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Y a este carácter de relación
se le suma otra idea muy importante que es la conciencia de que así como miramos, también podemos ser vistos. Y dice, poco después de poder ver, somos conscientes de que también nosotros podemos ser vistos. El ojo del otro se combina con nuestro ojo para dar plena credibilidad al hecho de que formamos parte del mundo visible. Y lo que me encanta de Berger es que después conecta la mirada con la palabra, que es precisamente lo que vamos a trabajar en este episodio. Y él dice, la naturaleza recíproca de la visión es más fundamental que la del diálogo hablado. Y muchas veces el diálogo es un intento de verbalizar esto, un intento de explicar cómo, sea metafórica o literalmente, ves las cosas, y un intento de descubrir cómo el otro ve las cosas. Y acá él habla del diálogo, de la palabra oral, para tratar de dar cuenta de esto que vemos, de cómo vemos el mundo. Y hay otro texto que va a conectar la mirada con la palabra, pero desde la escritura. Este otro texto es aquel del cual tomé la cita inicial del episodio, que se llama El trabajo de los ojos, y es de Mercedes Halfon. Este texto es del 2017, breve, híbrido, de esos textos que a mí me gustan, y el punto de partida es la muerte del oftalmólogo de la narradora. Eso hace que ella empiece a indagar en torno a su relación con los ojos, con algunas condiciones y cuestiones que ella tiene con la vista, a preocupaciones como por ejemplo que su hijo herede su estrabismo, y obviamente a problematizar la cuestión de la mirada de manera metafórica, ¿no? Y entonces en relación con la escritura, ella en un punto dice, el estrabismo es distinto porque los ojos pueden ver, pero están extraviados, no saben hacia dónde dirigirse. La escritura sería una forma de orientación posible, un mapa, una suerte de prótesis que conecta el interior con el exterior. Entonces me encanta esta idea porque de nuevo volvemos a tener acá la intervención de la palabra, y en este caso la palabra como organizadora y como brújula, ¿no? Ante estos ojos que están medio perdidos y no saben hacia dónde dirigirse. Y esto de la pérdida, del perderse y del encontrarse, también me hizo pensar en esa cuestión de que muchas veces en la mirada del otro nos reconocemos, cuando hay complicidad con alguien o cuando hay un encuentro, pero hay un punto en el que hay algo de la mirada del otro que es un misterio, ¿no? Hay algo ahí en lo profundo a donde no podemos acceder. Y eso lo muestra muy bien un texto que a mí me encanta, que es Axolotl, un cuento de Julio Cortázar, que está en el libro Final del juego del año 1956. Si recuerdan este texto, si lo leyeron, es sobre un hombre, el protagonista, que va asiduamente a un acuario en París a ver a los axolotl, que son estas criaturas que están del otro lado de un vidrio. Bueno, y él va y hay una cuestión muy fuerte con la mirada y una conexión muy fuerte con esas criaturas. Y el narrador dice, empecé a ir todas las mañanas, a veces de mañana y de tarde. El guardián de los acuarios sonreía perplejo al recibir el billete. Me apoyaba en la barra de hierro que bordea los acuarios y me ponía a mirarlos. No hay nada de extraño en esto, porque desde un primer momento comprendí que estábamos vinculados, que algo infinitamente perdido y distante seguía sin embargo uniéndonos. Habla a este plural que se refiere, del cual hace referencia, son los axolotl, ¿no? Entonces, hay una vinculación que pasa por la mirada con estas criaturas. Pero también esa distancia, esta tensión entre la cercanía y la distancia. Siento muy cercano al axolotl, pero hay un punto al que no puedo llegar. Y otra cita que me encanta bien sobre los ojos dice: sus ojos sobre todo me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los axolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía inquieto, buscaba ver mejor los diminutos puntos áureos
esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. De nuevo, este mundo remoto, hay algo de intentar acceder a eso y en un punto encuentro esa conexión con la mirada, pero a la vez se me escapa. Y bueno, una más, porque me estoy regodeando en el cuento porque me encanta, dice: y entonces descubrí sus ojos, su cara, 2 orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar a través del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Es la misma idea, de manera distinta, muy bellamente descripta, pero esta tensión entre encontrarnos en el otro y perdernos me parece que está todo el tiempo. En relación con esto, con la mirada y la conexión con los otros, hay un texto muy hermoso que leí este verano, con el cual lloré durante toda la lectura, es algo que hace mucho no me pasaba, que se llama Los días perfectos, de Jacobo Vergareche, un autor español. La novela es del 2021 y es editada por Libros del Asteroide, y el texto está dividido en 2 y estructurado en 2 cartas. La primera carta es la carta del narrador a una mujer con la cual tuvo algunos encuentros sexoafectivos, pero a la cual sabe que nunca más va a volver a ver. Y después la otra parte es la carta de este narrador a su esposa. Hay algo, una cita que quiero compartir acá en relación con cuando el otro nos presta su mirada. La voy a leer y ahora explico las diferentes ideas que a mí se me vinieron a la cabeza, porque en la carta que le escribe a la mujer a la cual sabe que nunca más va a volver a ver, el narrador dice: me entristece no haber grabado tus discursos. Nada me divertía más que cuando observabas algo, cogías carretilla, alzabas el vuelo con una de tus descripciones y me hacías asomarme a tus ojos para ver el mundo de otra manera. Poca gente es capaz de prestarte su mirada. Y acá cuando yo lo leí, esta fue una de las citas que subrayé de este libro, y también igual pensaba que hay una parte de esto de darle a otro la propia mirada. Obviamente puede tener una connotación negativa, pienso en el caso, no sé, del colonialismo, ¿no? Cuando se le impone la imposición, ¿no? La imposición de la mirada propia a un otro para que tenga que ver las cosas como las vemos nosotros. Obviamente eso es algo violento, pero a lo que acá apunta este narrador es otra cosa y me parece muy hermoso esta idea de cuando alguien nos presta sus ojos, su mirada, la manera en la que esa persona ve el mundo y nos lo otorga generosamente por un rato y podemos ver las cosas de otra manera y tal vez no elijamos esa mirada o tal vez después nos quedemos con algo de eso. Y bueno, también acá yo pienso en personas en mi vida que me otorgaron generosamente por un ratito su mirada y cómo eso nos puede cambiar en conexión siempre con la relación de la mirada con los otros. Y ahora pasamos a otro tema que se me abrió cuando estaba investigando para este episodio y conectando todos los textos que iba trabajando, que es la cuestión de miradas que deforman o que transforman algo, lo que es visto. ¿Qué pasa cuando no condice, ¿no? Lo que es mirado con la mirada? Algo ahí. Y de nuevo, a mí me encanta cuando tenemos situaciones de sincronicidad, ¿no? Cuando uno está haciendo algo y te llega ese comentario o te llega ese video que viene justo al hilo con lo que estabas planeando. Y un poco eso me pasó porque el fin de semana del 15 de marzo hace 2 semanas estaba empezando el guión de este episodio y escucho una entrevista, en realidad veo en YouTube el video de una entrevista que le hacen a Mauricio Cartún en el programa Segurola y Habana de Futurock. Una entrevista de Julia Mengolini a Mauricio Cartún. Mauricio Cartún, un dramaturgo, maestro del teatro. ¿Por qué Cartún fue
un faro en el proceso de confección de este episodio, porque la pregunta iba por la realidad política actual de la Argentina, y Mauricio Cartún hace referencia al esperpento. Al esperpento ahora voy a contar lo que es, pero el esperpento es un concepto que aparece en una obra de un dramaturgo español que se llama Ramón del Valle Inclán. Ramón del Valle Inclán es un autor que nació, para que se ubiquen, en 1866 y murió en 1936 y es parte de lo que se llamó la generación del 98. Es un autor que tiene, o sea, un siglo tienen sus producciones, y hay una obra que se llama Luces de Bohemia, una obra de teatro de Valle Inclán, que justamente se publicó hace 100 años, en 1924. Y Mauricio Cartún, hace referencia a esta obra. Luces de Bohemia tiene un protagonista que se llama Max Estrella, y en un fragmento de la obra, Max Estrella dice esto: los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. Esta es la cita de la obra Luces de Bohemia, y lo que se juega acá es esa idea de representar la realidad de manera absurda o de manera deformada, y eso generalmente permite hacer también una crítica social, ¿no? Entonces muchas veces pasa que en lo absurdo o en lo un poco deforme o alocado puede haber una profunda crítica a la realidad. Para iluminar algunas ideas de esto, acá me pongo como pero les juro que es un segundo, un poquito más en un tono académico, pero hay alguien que lo explica mucho mejor que yo, en un artículo que encontré que se llama Introducción a la vida y obra de Valle Inclán, una investigadora que es Margarita Santos Sas, de la Universidad de Santiago de Compostela en España, contextualiza un poco más esto de la mirada deforme del esperpento, que es lo que quería introducir para empezar a hablar de la mirada y las miradas que deforman. Ella, como les decía, contextualiza un poco de qué se trata la obra. En Luces de Bohemia de Valle Inclán tenemos a un personaje que se llama Max Estrella, que además es ciego, y su lazarillo latino de Hispalis, que van caminando por las calles de Madrid. Lo que dice esta investigadora Santos Sas, es que la idea de Valle Inclán es apuntar a que la realidad española de la época es ridícula, absurda, una deformación grotesca de Europa. Entonces, ¿cómo representar eso literariamente? Bueno, hacerlo de manera deforme y hacerlo de manera esperpéntica, que es lo que justamente dice la primera cita que leí de Valle Inclán. Entonces, para tratar de que podamos visualizar esta idea del esperpento, Valle Inclán apunta a la imagen de estos espejos. Vieron que decía los espejos cóncavos. Estos espejos cóncavos, y Mauricio Cartún también lo explica en la entrevista con Bengolini, son ese tipo de espejos que aparecían en los parques de diversiones, que uno se miraba y te veías o súper ancho o a lo largo o la cara al revés. Eran espejos que deforman. Entonces, también esta idea hace referencia a los espejos cóncavos, hace referencia a una calle que aparece en Luces de Bohemia, que es el Callejón del Gato, que es una alusión a una calle que está en Madrid hoy en día, que se llama calle Álvarez Gato. De hecho, si hoy van a Madrid, en la calle Álvarez Gato hay unos espejos cóncavos, haciendo honor y alusión a Valle Inclán. Entonces, estos espejos justamente son capaces, lo que dice esta autora, son capaces de transformar en absurdas las imágenes más bellas. Entonces, como decía, detrás igual de esta cuestión absurda o deforme, en realidad hay una situación dramática y hay un punto de crítica social. Entonces, esto es el esperpento. No es solamente mostrar la realidad deformada, sino mostrar que hay algo ahí que no está funcionando. Esto es lo que decía Cartún. En realidad Cartún, ya les digo, hablaba del esperpento un segundo para comentar cuestiones de la coyuntura actual, pero me vino bárbaro porque yo no pensaba incluir a Valle Inclán en este episodio, pero es justo
para pensar esta idea de qué pasa las miradas esas que deforman lo que ven, ¿no? O cuando vemos algo pero después nos lo reproducimos en la mente con otra imagen, de otra manera. Y hay algo que, ya que estoy con Cartoon, una vez que escuché al maestro Cartoon en esta entrevista, dije, bueno, no puedo no citarlo a él en algo más. Y hay un texto que editó Coligüe, que son los escritos de Cartoon 1975-2005, que condensan justamente distintos textos de Cartoon sobre el teatro, sobre la dramaturgia, la puesta en escena. Quiero compartir dos cuestiones porque tienen relación con la mirada justamente. Primero él dice que, cito, no hay otra función que haga más al teatro que la de despejar lo irreflejable, lo vedado, lo que está aún fuera de escena. Esta idea de poner el foco o poner la mirada en aquello de lo cual todavía no se habla. Y después me encantó otra idea que es que él dice, Cartoon, que el teatro condensa. Toma una cita de Jan Kot, que es un teórico del teatro polaco. Este Kot decía, basta reducir 100 veces el tamaño de un hombre para que una tragedia cortesana se convierta en un circo de pulgas. Basta aumentarlo 100 veces para que un beso se convierta en una monstruosidad. Y Cartoon comenta esta cita y dice, efectivamente, todo en el teatro es cuestión de óptica, y para el dramaturgo esa lente es herramienta de uso cotidiano. Frente a la angustia de tener que imaginar la enorme totalidad de una pieza, frente a la sensación desoladora de que allí dentro está toda, pero que todo no puede ser captado, el único recurso es justamente esa óptica que nos permite sintonizar en aquella epifanía de la imagen un pequeño elemento cualquiera y exprimirlo hasta sacarle la última gota de su jugo poético. Bien, me pareció sumamente clara y sumamente precisa esta definición o esta propuesta de lo que hace el teatro y esta cuestión también obviamente del encuadre, del elegir centrarse en algo y ahí exprimir su potencialidad poética. Pero volviendo al tema de lo deforme o esas imágenes medio deformadas o tal vez no tan exactas con lo que se ve, esa cuestión relacionando con Valle Inclán, traigo otro texto que es El nervio óptico de María Gainza. Este es un texto de 2014, es el primer texto con el que yo di taller. Cuando empecé mi proyecto del laboratorio de lectura con los talleres en el 2020, este fue el primer texto que analizamos. Entonces es un texto importante para mí también en relación con la mirada porque fue la primera vez que me vi de otra manera también, por ejemplo, profesionalmente. Yo venía haciendo, no sé, dando clases en el secundario, haciendo distintas cuestiones de investigación y de repente fue, bueno, ahora empiezo también a dar talleres. Entonces en ese sentido también fue tener otra mirada de mí misma. Y es un texto que, bueno, como su nombre lo indica, tiene que ver mucho con la mirada. Y lo que hace María Gainz acá es... hay gente que lo lee como una novela y hay gente que lo lee como un conjunto de relatos. Pero lo que es cierto, sea una o la otra, el camino que elijan, cada sección, ya sea cada cuento o cada capítulo, está estructurado en torno a una obra de arte, a un cuadro, a una obra plástica. Lo que hace la narradora es entrelazar la historia de ese cuadro con alguna cuestión personal de la vida de esta narradora. Y ahí se va intercalando, ¿no?, la vida, la obra, el arte, lo biográfico, etc. Hay uno de los capítulos o barra cuentos se llama El Buen Retiro y acá me gusta porque por un lado la cuestión más artística y de las artes visuales pasa por un pintor que es Fujita, que es un japonés que después se va a París y bueno, sigue el derrotero de este artista, el capítulo, pero después la parte personal de la narradora de esta hace referencia a una amiga de su infancia y de su adolescencia sobre todo, llamada Alexia.
lo que hace básicamente es narrar los vaivenes de esa amistad. Entonces, narra momentos muy clave de la narradora con esta amiga en la adolescencia y después los vaivenes, como cuando van creciendo, esta amiga Alexia se va transformando porque va viviendo distintas cosas, termina viviendo en Angola, entonces ya no se pasa a llamar Alexia, sino se pasa a llamar Angola, con lo cual hay una transformación también en cómo la narradora no solo la ve, sino que la nombra. Y hay una parte hacia el final de este texto, El buen retiro, dentro del nervio óptico, que dice así: Cuando era chica me llevaron al oculista porque veía doble. Diplopía se llamaba mi afección. Para corregirla me hacían mirar a través de un aparato donde dos siluetas del gato silvestre flotaban separadas por un espacio en blanco. Yo debía unirlas con la fuerza de mis músculos oculares, acercarlas hasta hacerlas encajar una sobre otra. Mirar Angola a través de la mesa del restaurante en ese único encuentro anual que me concedía era como ver dos siluetas permanentemente desencajadas, imposibles de unir. Me encantó porque primero de nuevo hace referencia en relación con el texto de Halfon a una cuestión ocular, pero también esta idea del desconocimiento, cuando la imagen que tenemos de alguien no condice con la imagen actual, por ejemplo. Acá hay una cuestión muy interesante entre pasado y presente. La imagen que construimos y después tratar de solaparla con la imagen actual de una persona y que no coincidan. Me pareció muy interesante en relación, acá no es una deformación de la mirada, pero sí es una cuestión como de no encastre. En relación con eso, también una pequeña anécdota que narra la narradora de El trabajo de los ojos de Halfon va muy en consonancia con esto de que cité recién de Gainza, y es que la narradora habla de una cámara de fotos que usaba el padre. Obviamente este episodio se puede relacionar muchísimo con las artes visuales y con la fotografía, así que si alguien de quien lo está escuchando se dedica a la fotografía o a la plástica, me puede hacer llegar sus reflexiones y comentarios, que va a estar buenísimo. Entonces, bueno, la narradora habla de esta cámara que usaba el padre, que no era reflex, y dice: lo que se veía por el visor no era exactamente lo mismo que capturaba su lente. Siempre una pequeña diferencia, un desfasaje entre lo que se creía ver y lo que la cámara tomaba. Esa imperfección era lo que más me gustaba. De nuevo, acá no hay una coincidencia total entre lo que se ve y lo que después va a salir en la foto. Y bueno, acá a la narradora le gusta, le genera justamente cierta intriga. Me parece que acá hay algo que se puede relacionar con lo del axolotl, de ese punto de fuga, ¿no? Esa no coincidencia, ese cierto misterio que hay ahí. Y este objeto, que es la cámara de fotos, que obviamente tiene muchísima relación con la óptica y con los ojos, me permite introducir la última parte del episodio de hoy, que la titulé La mirada y el paso del tiempo. ¿Pero por qué? Porque voy a conectar justamente el objeto de la cámara, me permite llevarnos hacia el último texto de hoy, que es una novela que es de lo mejor que leí en mi vida últimamente realmente, y se llama Desierto Sonoro, de Valeria Luiselli. Es un texto que leí este verano y trabaja muchísimos temas, cuestiones de familia, cuestiones de denuncia social sobre, por ejemplo, la cuestión de la frontera entre México y Estados Unidos, y también la cuestión de la historia y el registro y la documentación, y de cómo hacemos básicamente para capturar el pasado. En ese sentido, obviamente la cámara de fotos es uno de los objetos que nos permiten hacer eso. Y voy a empezar con una cita de este texto Desierto Sonoro que dice: ¿qué quiere decir documentar algo? ¿Un objeto? ¿Nuestras vidas? ¿Una historia? Supongo que documentar cosas mediante el lente de una cámara, en papel o con una grabadora de audio, solo es una forma de añadir una capa más, algo así como una pátina, a todas las cosas que ya están sedimentadas en una comprensión colectiva del mundo. Entonces entramos en otra dimensión, en la cuestión de la mirada y el paso del tiempo, y tratar de registrar, de conservar una parte
del presente, que ya al toque va a ser pasado, pero conservarlo y obviamente desde dónde retratamos ese presente, dónde nos paramos para mirar, desde dónde enfocamos. El objeto de la cámara es muy importante en esta novela y el hijo, hay un niño, el hijo de esta familia, va a tener su cámara. El chico al principio no sabe utilizar la cámara de fotos y después va aprendiendo, y hay una instancia en la que la narradora ve una foto del hijo, sacada por el hijo, de las primeras fotos que saca, que son un poco torpes, por así decirlo, y dice que esta foto es un índice, no tanto de las cosas fotografiadas, sino más bien del instante en el que el niño aprendió a fotografiarlas. Lo cual también me parece que le agrega otra capa más al sentido de registrar no solamente lo que aparece ahí, sino la instancia, la escena del fotografiar. Y por último, dos cuestiones más de cierto sonoro. En relación con la mirada, en este texto hay otro objeto sumamente importante, además de la cámara de fotos, que son los binoculares. De nuevo, ¿no? Un objeto que nos permite en este caso acercarlo lejano, que de nuevo lo remito, por ejemplo, a Axolotl. Estos seres que están en un punto lejanos porque tenemos este vidrio de por medio, pero a la vez muy muy cerca, y a la vez esa cercanía no garantiza que los comprendamos. Y volviendo a los binoculares de Desierto Sonoro, tenemos de nuevo al niño mirando una situación compleja a través de esos binoculares, y la madre, la narradora, dice: pero los binoculares ya le han acercado el mundo demasiado. El mundo ya se ha proyectado en su interior. Así que, ¿de qué voy a protegerlo? ¿Cómo y para qué? Es un texto que trabaja, como les decía, mucho la infancia también. Entonces, esta idea de nuevo, las imágenes que conservamos en nuestro interior y cuánto pesa eso. Porque hay imágenes, o los recuerdos amorosos, por ejemplo, son, citando a Marjane Satrapi, nada que ver, pero el texto Persépolis, que en un momento la narradora Marjane dice que la madre la visita cuando ella está de viaje y esa visita es un equipaje afectivo, ¿no? Bueno, hay imágenes que conservamos que conforman ese equipaje afectivo, y hay imágenes muy duras que conservamos de nuestra vida y de la realidad que nos rodea, y entonces me gusta esta idea de, bueno, el binocular acerca lo lejano, pero después, ¿qué hacemos con eso que vemos? ¿Qué si lo que miramos no era en realidad lo que pensábamos que íbamos a ver y es otra cosa? Después, ¿cómo procesar eso? Y por último, hay una cita que me encanta porque conecta justamente esto del paso del tiempo, ya no solo en el registro de lo pasado, sino en la cuestión intergeneracional. Porque dice: los niños obligan a los padres a buscar un pulso específico, una mirada, un ritmo, la manera correcta de contar una historia, a sabiendas de que las historias no arreglan nada ni salvan a nadie, pero quizás hacen del mundo un lugar más complejo y a la vez más tolerable. Y a veces, solo a veces, más hermoso. Las historias son un modo de sustraer el futuro del pasado, la única forma de encontrar la claridad en retrospectiva. Pienso esto también, ¿no? Como a veces acá habla de la infancia, ¿no? Y cómo el niño obliga justamente a, bueno, a que el adulto reflexione sobre cómo contar esa historia y sobre qué mirada legar, ¿no? Qué mirada dejar a quien viene después, y esta cuestión de la retrospectiva, porque de nuevo, pensando en lo que vemos, lo que procesamos y lo que después nos contamos de eso que miramos, y qué queda, qué relato queda o qué relato elegimos contar y contarnos sobre aquello que vimos y sobre aquello de cómo fuimos vistos, cómo fuimos mirados. Siento que confundí mucho, ahora que ya estoy terminando, ahora al final,
como que confundí el ver con el mirar o los empecé a usar de manera equivalente. Creo que no son lo mismo, o al menos yo suelo usarlos. No sé, esto no es de definición, esto no estoy acá con el diccionario. Yo siempre pensé más en el ver como algo general y el mirar como algo más puntual y con otra atención e intención. No sé si es así, si alguien tiene la posta lo puede comentar y me lo puede hacer llegar. Pero bueno, quería eso, simplemente decir que al final creo que lo usé como equivalentes un poco porque los textos también van jugando con esa idea, ¿no? Entre el mirar y el ser mirado y el ver y el ser visto. Y bueno, para terminar con este juego de palabras, simplemente decir que cuando pensaba este episodio y pensaba un poco quién lo inspiró, está este episodio dedicado a todas las personas en mi vida que me han ayudado o ayudaron a mirarme a mí misma de otra manera y a mirar la realidad de otra manera y a enriquecer de ese modo los modos en que interpreto el mundo y la realidad que nos rodea. Bueno, si llegaste hasta acá te agradezco enormemente. Mi nombre es Soledad Arienza y esto fue el 8º episodio del podcast del Laboratorio de Lectura. Si te gustó, no te olvides de seguirme en Instagram, en Spotify y de valorar positivamente el podcast. Te mando un abrazo y hasta la próxima.